Lesión celular, muerte celular y adaptaciones. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Oro y les vengo a hablar sobre temas cruciales en la medicina y la biología celular. Como bien sabemos, la célula es la unidad básica de la vida. Mantener su integridad y funcionamiento es esencial para la salud de los organismos. Sin embargo, las células pueden sufrir daños que llevan a su lesión, muerte o diversas adaptaciones para sobrevivir. Entender el proceso de lesión, muerte y adaptación celular es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. A lo largo de esta presentación, vamos a explorar cómo la célula responde a los diferentes tipos de daños y cuáles son las consecuencias de estos procesos. Para esto debemos definir el concepto de patología, la patología se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen lugar en las células, los tejidos y órganos afectados por las enfermedades. Cuando nos referimos a cambios estructurales, nos referimos a alteraciones en la forma de la estructura de la célula y tejido en sí. Cuando nos referimos a los cambios bioquímicos, son modificaciones en las moléculas y procesos químicos dentro de la célula. Cuando nos referimos a funcionales, es el impacto en cómo funcionan las células y órganos, afectando su capacidad para llevar a cabo sus tareas normales. El estudio de la patología se divide en dos: patología general, que estudia los procesos patológicos comunes a muchas enfermedades, como la inflamación y la degradación o degeneración, y la patología sistemática, que ésta se enfoca más en enfermedades específicas de los distintos cuerpos, sistemas del cuerpo, como el sistema cardiovascular o el sistema digestivo. La patología general es una rama fundamental de la medicina que se encarga de estudiar las reacciones habituales de las células y tejidos ante estímulos lesivos. ¿Qué queremos decir con esto? Que analiza cómo responden nuestras células y tejidos cuando se enfrentan a situaciones anormales o dañinas para el organismo. Estas reacciones celulares pueden ser una de las áreas principales de estudio en la patología general. Puede ser las reacciones de las células ante estímulos anormales y defectos hereditarios. Cuando nuestras células se van enfrentadas a condiciones adversas como infecciones o daños, desencadenan una serie de respuestas para intentar protegerse y mantener el equilibrio interno del organismo, o más bien homeostasis. Unos ejemplos de reacciones. Es importante destacar que estas reacciones no siempre son específicas, es decir, no todas las células responden de la misma manera ante un estímulo. Un ejemplo claro de esto son las infecciones bacterianas. Cuando nuestro cuerpo es invadido por bacterias, las células desencadenan respuestas inflamatorias para combatir la infección. Sin embargo, estas respuestas pueden variar dependiendo del tipo de bacteria y el estado de salud del individuo. La patología sistemática, por su lado, es otra rama crucial de la medicina que se centra en examinar las alteraciones y los mecanismos asociados a enfermedades específicas de órganos y tejidos especializados dentro del cuerpo humano. Algunas alteraciones y mecanismos pueden ser cuando hablamos de patología sistemática. Cuando hablamos de patologías sistemáticas, nos referimos al estudio de cómo se ven afectados los diferentes sistemas y órganos del cuerpo por enfermedades particulares. Esto implica analizar no solo las características de la enfermedad en sí misma, sino también los mecanismos que desencadenan y las alteraciones que provocan en funcionamiento normal del cuerpo. Un ejemplo claro de esto es cardiopatía isquémica.
Un ejemplo emblemático de enfermedad estudiada dentro de la patología sistemática es esta. Esta condición se caracteriza por una reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco debido a la obstrucción de las arterias coronarias. Como resultado, el corazón no recibe suficiente oxígeno y nutrientes, lo que puede provocar angina de pecho, infarto de miocardio y otras complicaciones graves. Vamos a profundizar en los aspectos del proceso patológico, comenzando con la etiología y la patogenia. La etiología se refiere al estudio de las causas o factores que originan las enfermedades. Las causas de las enfermedades se pueden agrupar en dos categorías principales: genética, con mutaciones heredadas, que son alteraciones en el ADN que se transmiten de padres a hijos, también variantes genéticas o polimorfismos, que son diferencias en la secuencia de ADN que pueden influir en la susceptibilidad en ciertas enfermedades. También tenemos la categoría de adquiridos, que son infecciones que podrían ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. También tenemos alteraciones nutricionales, que son deficiencias o excesos de nutrientes. También tenemos los químicos, exposición a sustancias tóxicas o nocivas. Físicos, daños por radiación o trauma, calor o frío. La definición de patogenia, por su lado, describe la secuencia de episodios celulares, bioquímicos y moleculares que sucede tras la exposición de las células o tejidos a un agente lesional. También es la secuencia de acontecimientos que ocurren como respuestas de las células a un estímulo. La importancia en enfermedades genéticas. En enfermedades con genes mutados es crucial conocer los procesos bioquímicos y morfológicos que se producen para entender cómo se desarrolla la enfermedad y cómo puede ser tratada. Cambios morfológicos. Los cambios morfológicos se refieren a las alteraciones estructurales que se pueden observar en las células y tejidos afectados por una enfermedad. Estos cambios se correlacionan directamente con las alteraciones estructurales en las células y tejidos que son característicos de una enfermedad particular. Alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Las consecuencias finales de los cambios genéticos, bioquímicos y estructurales de las células y tejidos son las anomalías funcionales. Estas anomalías funcionales se traducen en manifestaciones clínicas, es decir, los signos y síntomas que observamos en un paciente. En el inicio de las enfermedades es importante recordar que todas las formas de enfermedades comienzan con alteraciones moleculares o estructurales de la célula. Avanzamos a lo que es adaptación celular. Como se puede apreciar en la imagen, nos muestran diferentes tipos de adaptación celular. Pero antes de esto, voy a explicar qué significa adaptación celular. Esta se refiere a los cambios que experimentan las células en respuesta a estímulos internos o externos, con el fin de mantener la homeostasis y sobrevivir en su entorno. Estos cambios pueden implicar modificaciones en su tamaño, como lo ven en la presentación, tamaño, forma, número o función celular para enfrentar condiciones desafiantes como cambios de la demanda funcional, lesiones o fluctuaciones en los suministros de nutrientes. Las capacidades de adaptación celular es fundamental para sobrevivencia de los organismos en entornos cambiantes y es un componente clave de la respuesta fisiológica y patológica. Una célula normal representa el estado habitual de una célula sin adaptaciones ni alteraciones patológicas. En la atrofia hay una disminución del tamaño celular y estructuralmente. Esto puede ocurrir por falta de uso, insuficiencia nutricional o disminución del flujo sanguíneo. En la hiperplasia hay un incremento en el número de células en un órgano o tejido. Esta es una respuesta adaptativa a un estímulo aumentado, como la necesidad de mayor capacidad funcional. Tenemos lo que es hipertrofia,
que es el crecimiento en tamaño de las células, lo que implica un aumento del volumen del órgano. Es común en tejidos musculares como respuestas a una mayor demanda funcional, cuando hacemos ejercicio, cuando implicamos un estímulo constante al músculo, se da la hipertrofia. La metaplasia, por su lado, es un cambio reversible en el que la célula diferenciada, epitelial o mesenquimal, se convierte en otro tipo de célula. Es un mecanismo de protección frente a irritantes persistentes. Tenemos lo que es la displasia, que es el crecimiento celular en número que se genera de manera desorganizada. Esta puede ser predisponer a la aparición de neoplasias. Y por último tenemos la neoplasia, que es el crecimiento y proliferación descontrolada de las células sin una necesidad fisiológica. Originada de una sola célula, es la base de la formación de tumores malignos y cáncer. Cada una de estas adaptaciones permite a las células y tejidos responder a cambios en su entorno, como bien lo decía antes, ya sean en estos de naturaleza fisiológica o patológica, para intentar mantener el funcionamiento normal y la homeostasis en el organismo. Vamos a ir desglosando cada término de la adaptación celular, empezando por hipertrofia. La hipertrofia es un aumento en el tamaño de la célula, por lo que aumenta el tamaño de un órgano. Puede ser tanto fisiológico como patológico. La hipertrofia fisiológica es causada por un aumento de la demanda funcional o por hormonas, factores de crecimiento, ejercicio físico, etc. La patológica es causada principalmente por mutaciones genéticas que afectan la producción de proteínas esenciales para la estructura y la función de células y tejidos, especialmente los músculos. Esta imagen que vi en el libro me gustó. La imagen muestra un diagrama del ciclo de vida y respuesta de los miocitos, que son las células musculares cardíacas, bajo diferentes condiciones, incluyendo la adaptación al estrés y lesión celular. En la parte superior central se muestra una célula muscular cardíaca normal. A la izquierda ya se ilustra cómo los miocitos normales responden al aumento de carga, por ejemplo, debido a una hipertensión, al adaptarse mediante la hipertrofia. Esto se muestra como un miocito agrandado, hipertrofia, que tiene el núcleo más grande. La adaptación de los miocitos a las cargas incrementada lleva a un miocito hipertrofiado, mostrado en la imagen inferior izquierda. La lesión celular a la derecha, lo que muestra a la derecha, se muestra lo que ocurre cuando un miocito normal sufre una lesión celular. Esto lleva a un miocito lesionado de manera reversible, que muestre cambios en la estructura celular, incluyendo las vacuolas. Y por último tenemos la muerte celular. Si la lesión persiste o es severa, el miocito lesionado de manera reversible puede progresar a la muerte celular. Esto se muestra en la parte inferior derecha con una célula muerta. Es caracterizada por la pérdida de la estructura normal y la desintegración celular. Hay imágenes de cortes transversales del corazón. El corazón normal, que se muestra en el centro, muestra una estructura saludable sin hipertrofia ni necrosis. El corazón hipertrofiado, el que está a la izquierda, muestra una estructura con paredes engrosadas, resultado de la hipertrofia. Y el corazón con necrosis, a la derecha, muestra áreas de tejido muerto debido a una lesión severa y sostenida. Esta es una ilustración de cómo las células del corazón responden a diferentes tipos de estrés, adaptándose al número de carga a través de la hipertrofia, y cómo la lesión celular puede llevar a la muerte celular si es severa o prolongada.
Hiperplasia es un aumento del número de células en un órgano o tejido en respuesta a un estímulo, como antes lo dijimos. Este puede ser fisiológico o patológico. La hiperplasia fisiológica por acción de la hormona o factores de crecimiento cuando existe una necesidad de aumentar la capacidad funcional o cuando necesita un aumento compensatorio tras una lesión o recesión. Hiperplasia patogénica causada por acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre las células diana. Ejemplo, hiperplasia endometrial que lleva a un sangrado uterino, hiperplasia prostática benigna inducida por los andrógenos. Estos procesos son benignos y se mantienen bajo control. Seguimos con lo que es atrofia. La atrofia es la reducción del tamaño de un órgano o tejido debido a la disminución en las dimensiones y número de células que lo componen. Hay dos tipos de atrofia, que es la atrofia fisiológica, ocurre como parte del desarrollo normal del organismo, como en el caso de notocordio y el conducto tirogloso. La atrofia patológica se produce debido a enfermedades o condiciones anormales como la falta de uso, desnutrición o pérdida de estímulos nerviosos. Se caracteriza por una reducción de la masa celular y funcionalidad del órgano o tejido afectado. Algunas de las causas de la atrofia patológica pueden ser la falta de uso o movilización prolongada, desnutrición o malnutrición, pérdida de la estimulación nerviosa, enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos endocrinos como el hipertiroidismo. Ejemplos de la atrofia patológica puede ser atrofia muscular por inmovilización, atrofia cerebral en enfermedades neurodegenerativas, atrofia glandular por desnutrición. Las consecuencias de la atrofia pueden ser pérdida de función del órgano o tejidos afectados, compromisos en la salud y la calidad de vida del individuo, posibles complicaciones y deterioro de las condiciones físicas. La atrofia, aunque puede ser reversible en algunas situaciones, puede tener un impacto significativo en la salud y la funcionalidad del individuo, y su comprensión es crucial para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades y condiciones médicas. Causas de lesión celular. Para darle las causas, primero tengo que saber qué es una lesión celular o qué ocasiona una lesión celular. La lesión celular es el daño que sufre una célula cuando su capacidad de adaptación es superada por estímulos nocivos o cambios patológicos, resultando en alteraciones en la estructura y función celular. Pueden ser reversibles si el estímulo cesa y la célula se recupera, o irreversibles si el daño es demasiado severo, conduciendo a la muerte celular. Una de las mayores causas de lesión celular es la privación de oxígeno, hipoxia. La hipoxia es la deficiencia de oxígeno que causa la lesión celular al reducir la respiración oxidativa aeróbica. Alguna de las causas de la hipoxia es flujo sanguíneo reducido, isquemia. Esto puede ser resultado de un coágulo, arteriosclerosis o cualquier otra condición que obstruya los vasos sanguíneos, oxidación inadecuada de la sangre debido a la insuficiencia respiratoria, enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, neumonía o edema pulmonar pueden causar una insuficiencia respiratoria. También menor capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, anemias, intoxicación por monóxido de carbono o envenenamiento por cianuro afectan la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. La hipoxia conlleva algunas consecuencias al sistema o al organismo humano, como el metabolismo anaeróbico, que es en ausencia de oxígeno, las células recurren al metabolismo anaeróbico, produciendo menos ATP y acumulando ácido láctico, lo que puede llevar a acidosis. También daño a la membrana celular. La falta de ATP afecta la función de las bombas iónicas de la membrana celular, llevando a una acumulación de sodio y agua dentro de la célula, causando hinchazón celular.
y daño irreversible si la hipoxia persiste. Las células pueden sufrir daño irreversible y morir, conduciendo a necrosis o apoptosis. ¿Cómo se adapta la célula cuando hay hipoxia, cuando hay una disminución de oxígeno? Pues aumento de la producción de eritropoyetina, o más conocido como EPO, en respuesta a la hipoxia. Los riñones pueden aumentar la producción de EPO, estimulando la producción de glóbulos rojos para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno. Eh, Otro mecanismo de adaptación puede ser la angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos para mejorar la perfusión del tejido isquémico. Otro puede ser cambios metabólicos, adaptaciones en las vías metabólicas para aumentar la eficiencia de la producción de energía bajo condiciones de bajo oxígeno. ¿Cómo tratamos y cómo prevenimos la hipoxia o terapia de oxígeno? Tratamiento de causas subyacentes y medicación. En terapia de oxígeno, el uso de dispositivos de oxígeno para aumentar la cantidad de oxígeno disponible para el paciente. El tratamiento de causas subyacentes, ya sea intervenciones médicas o quirúrgicas para restaurar el flujo sanguíneo en caso de isquemia o tratar enfermedades pulmonares subyacentes. Y medicación, uso de fármacos para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno o para tratar condiciones que causan hipoxia. En otras causas de lesión celular tenemos a los agentes físicos. Estos pueden causar traumatismos mecánicos, como ya sea golpes, cortes y contusiones para dañar el tejido directamente. Temperaturas extremas, como quemaduras, causadas por el calor excesivo, que desnaturalizan las proteínas y destruyen la célula. Frío intenso puede causar congelación, dañando las células por la formación de cristales de hielo intracelulares. Cambios bruscos de la presión atmosférica, como la descompresión rápida en buceo, enfermedad por descompresión, que forma burbujas de gases en la sangre. Esto lo vimos en Fisiología 1, parece. Radiación. La radiación ionizante puede causar daños directos en el ADN y producir radicales libres que dañan competentemente celulares. Choque eléctrico puede causar daño directo a los tejidos y generar calor suficiente para quemar los tejidos. También otro tipo de causa de lesión celular, sustancias químicas, fármacos y drogas. Los agentes químicos pueden causar lesión celular a través de diferentes mecanismos, como tóxicos directos. Algunas sustancias químicas pueden reaccionar directamente como componentes celulares, como los metales pesados, mercurio, plomo, que se unen a proteínas y enzimas, inhibiendo su función. Metabolismos tóxicos. Algunas sustancias se metabolizan en el cuerpo para formar compuestos que son tóxicos para la célula, como el paracetamol en grandes dosis, que se metaboliza en el hígado para formar un compuesto que puede causar necrosis hepática. Esto es muy importante y parece que lo hablamos en clase. Lo paracetamol en exceso puede ser hepatotóxico. No hay síntesis en el hígado, lo que causa un daño al hígado. Fármacos y drogas. El abuso de drogas y algunos medicamentos pueden tener efectos tóxicos afectando órganos específicos como el hígado, hepatotoxicidad, o los riñones, nefrotoxicidad. Pesticidas y solventes industriales. Estos pueden causar daño celular mediante la generación de radicales libres y la alteración de las membranas celulares y proteínas. Algunos ejemplos clínicos son de traumatismo, por ejemplo, en un accidente automovilístico, las lesiones por el impacto pueden causar daños mecánicos directos a los órganos y tejidos. Quemaduras, un trabajador que sufre una quemadura de tercer grado por exposición a una llama abierta. Intoxicación por plomo. Niños expuestos a pintura con plomo pueden sufrir daños del sistema nervioso y otros órganos. Sobredosis de paracetamol. Pacientes que toman dosis excesivas pueden sufrir insuficiencia hepática aguda.
Agentes infecciosos. Estos agentes van desde virus submicroscópicos hasta tenias de varios metros de longitud. Entre ellos se encuentran virus, pequeños patógenos que invaden la célula, se replican dentro de ellas y a menudo las destruyen. Ejemplo, incluyen el virus de la gripe, el VIH y el SARS-CoV-2. Eh, Riquezas, bacterias intracelulares obligadas que pueden causar enfermedad como el tifus y la fiebre maculosa. Bacterias, microorganismos que pueden causar infecciones a través de la producción de toxinas, invasión de tejidos y respuestas inflamatorias. Ejemplo es el coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis. Hongos, organismos que pueden causar infecciones superficiales como la tiña o sistemáticas como la candidiasis. Y por último, parásitos incluyen protozoos como Plasmodium, que causa la malaria, y helmintos como las tenias y lombrices intestinales. Algunos de los mecanismos de daño celular por los agentes infecciosos que les acabo de mencionar serían la destrucción directa de células. Virus y algunas bacterias pueden destruir células infectadas directamente. La producción de toxinas. Algunas bacterias liberan exotoxinas y endotoxinas que dañan la célula y tejidos. Y respuesta inflamatoria. La respuesta del sistema inmunitario a la afección puede causar daño colateral al tejido circundante. Reacciones inmunitarias. Las respuestas inmunitarias nocivas a autoantígenos endógenos y agentes externos pueden causar daño celular y tisular. Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunitarias que causan esto es el lupus eritematoso sistemático, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, y a través de mecanismos como el sistema inmunitario ataca erróneamente los propios tejidos del cuerpo, causando inflamación y daño tisular. También existe un apartado donde explica reacciones inmunitarias a agentes externos, reacciones alérgicas, hipersensibilidad a alérgenos ambientales como el polen, que puede llevar a enfermedades como asma y rinitis alérgica, reacciones a infecciones, la inflamación y la respuesta inmunitaria a infecciones virales, bacterianas o parasitarias pueden causar daño tisular. Por ejemplo, la hepatitis viral puede llevar a la destrucción de células hepáticas. Algunos ejemplos clínicos de los que les acabo de hablar sería hepatitis viral. Virus como VHV o VHC pueden causar inflamación y daño crónico en el hígado. El lupus eritematoso sistemático, enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario ataca múltiples órganos y tejidos. Malaria, parásito Plasmodium causa destrucción de glóbulos rojos y complicaciones sistemáticas. Anomalías genéticas. Las anomalías genéticas pueden variar desde aberraciones cromosómicas hasta mutaciones en un solo par de bases. Estas pueden causar lesión celular por diversas razones, como por ejemplo el síndrome de Down, causado por la presencia del cromosoma 21 extra, lo que resulta en una variedad de defectos físicos y cognitivos debido a la sobredosis de genes en ese cromosoma. Síndrome de Turner, ausencia parcial o completa del cromosoma X en mujeres que lleva a múltiples problemas de desarrollo y función. Mutaciones puntuales como la anemia de células falciformes, una mutación en un solo par de bases en el gen de la hemoglobina provoca la sustitución de un aminoácido llevado a la formación de hemoglobina anormal y células rojas en forma de hoz. También la fibrosis quística, mutación del gen CFTR que afecta el transporte del cloro y agua en las células, llevado a secreciones espesas y pegajosas que afectan principalmente a los pulmones y sistema digestivo. Hay también algunos defectos enzimáticos, como errores innatos en el metabolismo, enfermedades como el fenilcetonuria, PQU, donde hay una deficiencia de enzima fenilalanina hidroxilasa, causando acumulación de fenilalanina y daño cerebral. Daño en Tay-Sachs o enfermedad de Tay-Sachs, acumulación de lípidos en las células nerviosas debido a una deficiencia en la enzima
exosaminidasa A. En la acumulación de ADN dañado o proteínas mal plegadas se refiere a síndromes tales como el Werner, que es una mutación en el gen WRN que causan envejecimiento prematuro y acumulación del daño del ADN. Enfermedades por priones, enfermedades como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, causadas por la proteína mal plegadas que inducen el plegamiento anormal de proteínas normales. Desequilibrios nutricionales, esta es otra causa de lesión celular. Estos pueden ser una causa significativa como la desnutrición, deficiencia de proteínas y calorías, pueden llevar a enfermedades como el marasmo, afectando el crecimiento, la función inmunológica y la preparación de los tejidos. Deficiencias de vitaminas y minerales, como puede ser la vitamina C, la vitamina D o el hierro. El hierro, al tener deficiencia de hierro, causa anemia ferropénica, lo que se ve afectado la capacidad de transporte del oxígeno en sangre. Exceso de nutrientes, también obesidad, puede llevar a enfermedades cardiovasculares como diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer debido al exceso de grasa corporal y la inflamación crónica. Hipervitaminosis, exceso de vitaminas como la hipervitaminosis A, puede llevar a toxicidad hepática y problemas del sistema nervioso. Algunos ejemplos clínicos de lo que les acabo de decir: el síndrome del Down, personas con trisomía 21 presentan retraso en el desarrollo cognitivo y físico, además de una mayor predisposición a enfermedades cardíacas y gastrointestinales. La fibrosis quística, pacientes sufren de infección pulmonares recurrentes y problemas digestivos debido a la acumulación de moco espeso. Anemia ferropénica causa fatiga, debilidad y dificultades para concentrarse debido a la falta de hierro en la dieta. Como les expliqué antes, la lesión celular puede clasificarse en reversible e irreversible, según la capacidad de la célula para recuperar su función y estructura normales después del daño. Esta imagen ilustra el proceso de lesión celular y sus posibles desenlaces de manera esquemática. Primero tenemos a la célula normal en un completo homeostasis. La célula se encuentra en estado normal y funcional, manteniendo la homeostasis. Después, si lo sometemos a estrés, la célula puede ser sometida a estrés, el cual puede ser leve y permitir la adaptación. Una vez la adaptación bajo estrés, la célula puede adaptarse para mantener su funcionalidad. Sin embargo, si no puede adaptarse, avanza hacia la lesión celular. Los estímulos nocivos, tóxicos, infecciosos, físicos, etc., pueden causar daño directo a la célula. Cuando hay daño directo, ya entramos a lo que es lesión celular. Dependiendo de la gravedad y la duración del estímulo, la lesión celular puede ser reversible o progresar a una lesión irreversible. Cuando es reversible y transitoria, la célula puede recuperarse y volver a la normalidad. Cuando es irreversible y progresiva, se convierte en irreversible, y si la lesión es grave y progresiva, todo esto lleva a la muerte celular. Una vez en la muerte celular por lesión irreversible puede ocurrir por necrosis, muerte celular descontrolada y dañina, a menudo resultante de un daño agudo y severo, apoptosis, muerte celular programada, un proceso ordenado y regulado crucial para el desarrollo y el mantenimiento del organismo. Más adelante les voy a explicar cada uno de estos dos. En resumen, esta imagen prácticamente describe cómo una célula puede adaptarse al estrés, sufrir una lesión reversible si el daño es leve, o progresar a una lesión irreversible que conduce a la muerte celular por necrosis, o ya sea por apoptosis si el daño es grave y persistente. La lesión celular reversible se caracteriza por alteraciones funcionales y estructurales en estadios iniciales o formas leves de lesión que son corregibles si se eliminan el estímulo dañino. En las células con lesión reversible se observa siempre dos características principales. Las primeras alteraciones en la lesión reversible es como tumefacción generalizada,
Esto es que la célula y sus ángulos se hinchan debido al incremento del agua intracelular, la formación de vesículas. Aquí se forman vesículas en la membrana plasmática, lo que puede ser observado al microscopio. Separación de los ribosomas del retículo endoplasmático. Esto afecta la síntesis de proteína. Y por otro lado tenemos el cambio graso. Acumulación de lípidos se observa principalmente en órganos implicados activamente en el metabolismo de los lípidos, como el hígado. Este fenómeno es conocido como esteatosis. Otras características importantes, alteraciones funcionales, como la disfunción mitocondrial. La mitocondria puede mostrar alteraciones en su capacidad de generar ATP, lo que impacta negativamente en la energía celular. También la reducción de la actividad enzimática. Las enzimas pueden perder su actividad normal, afectando múltiples rutas metabólicas. Mecanismos de protección y reparación. Aumento de chaperonas. Las proteínas chaperonas ayudan a la célula a mantener la conformación correcta de otras proteínas y evitar agregados proteicos. Activación de la respuesta al estrés. La célula activa vías de señalización que ayudan a manejar el estrés y reparar el daño causado. Tipos de lesión reversible específica, como edema celular, un aumento del volumen celular por la acumulación de agua, resultado de una falla en la regulación de iones y agua. Degeneración hidropática, hidrópica, similar al edema, pero con vacuolas más prominentes llenas de agua en el citoplasma. Algunas de las implicaciones clínicas en la reversibilidad sería el estímulo dañino se retira si el estímulo dañino se retira a tiempo, las células pueden volver a su estado normal sin secuelas. Cuando hay una progresión de lesión irreversible, si el estímulo persiste o es demasiado intenso, la lesión reversible puede progresar a una lesión irreversible, llevando la muerte celular por necrosis o apoptosis. Unos ejemplos comunes de lesión celular reversible puede ser hipoxia leve. La disminución temporal del oxígeno puede causar edema celular, que es reversible si se restaura el suministro de oxígeno. También tóxicos en baja concentración. Estas en exposición a bajas concentraciones de ciertos químicos pueden causar cambios reversibles, mientras que altas concentraciones pueden ser letales. Vamos a definir lo que es muerte celular. Hay dos tipos principales de muerte celular, lo que es la necrosis y la apoptosis, que se diferencian en sus mecanismos, morfología y participación en fisiología y la enfermedad. La necrosis tiene mecanismos y características como el daño mitocondrial grave. La necrosis se asocia con un daño severo en las mitocondrias, lo que conduce al agotamiento del ATP. Roturas de las membranas, tanto las membranas lisosomáticas como las plasmáticas se rompen, liberando el contenido celular al entorno extracelular. Respuestas inflamatorias, la liberación de componentes celulares al espacio extracelular desencadenan una respuesta inflamatoria significativa. Morfología. La morfología puede tener tumefacción celular. Las células necrosadas se hinchan y finalmente se rompen. Cariolosis, disolución del núcleo celular. Pignosis, condensación del núcleo. Carioexis, fragmentación del núcleo. Implicaciones fisiológicas y patológicas. Históricamente considerada accidental, la necrosis se ha considerado históricamente como una muerte celular accidental que ocurre en respuesta a un daño severo o inesperado. Asociación a lesiones agudas, común en infartos, quemaduras y envenenamientos. Por otra parte, tenemos a la apoptosis, que tiene mecanismos y características como la muerte celular programada. La apoptosis es un proceso altamente regulado que permite la eliminación de las células no deseadas o dañadas. No inflamatoria. Este proceso no causa inflamación
debido a que el contenido celular no se libera en el espacio extracelular. Tiene señales intrínsecas y extrínsecas. La apoptosis puede ser inducida por señales intrínsecas, daño del ADN extracelular, y externas, señales de muerte transmitidas por otras células. Como lo vimos en clases, los dos tipos de vías, la vía mitocondrial intrínseca y la vía de receptor de la muerte extrínsecas. Más adelante lo voy a explicar. La morfología de la apoptosis tiene como retracción celular. Las células apoptósicas se encogen y se separan de las células vecinas. Condensación de la cromatina. El núcleo celular se condensa y se fragmenta. Formación de cuerpos apoptósicos. Las células se fragmentan en pequeños cuerpos que son fagocitados por las células vecinas o por células especializadas como macrófagos. Las implicaciones fisiológicas y patológicas de la apoptosis es crucial para el desarrollo. La apoptosis es esencial para el desarrollo embriológico y la eliminación de las células innecesarias. Regula la renovación celular y la eliminación de células dañadas. Ayuda a eliminar células infectadas por virus o células con mutación potencialmente peligrosas. Aquí vemos un cuadro comparativo con características de necrosis y apoptosis. En el tamaño celular, en la necrosis va a estar aumentado, como bien les dije antes, va a haber una tumefacción. En la apoptosis va a haber un encogimiento, va a estar reducido. El núcleo en la necrosis va a presentar pignosis, cariorexis y cariólisis. En la apoptosis, fragmentación del tamaño del nucleosoma. La membrana plasmática de la necrosis va a estar rota y en la apoptosis va a estar intacta. El contenido celular en la necrosis puede escapar de la célula, la digestión enzimática puede escaparse de la célula, mientras que en la apoptosis va a estar intacto. La inflamación adyacente, esto en la necrosis es frecuente, mientras que en la apoptosis no va a tener ausencia de inflamación. Implicación de fisiología o patología. En la necrosis, habitualmente la patológica, hay comunicación de una lesión celular irreversible. En la apoptosis, a menudo fisiológica, medio de eliminar células indeseables, puede ser patológica tras ciertos tipos de lesiones celular, especialmente daño del ADN. Necrosis. La necrosis se caracteriza por la desnaturalización de las proteínas celulares. ¿Qué es esto? Durante la necrosis, las proteínas celulares se desnaturalizan debido al daño severo y la pérdida de la homeostasis celular. Hay un escape del contenido celular. Las membranas dañadas permiten que el contenido intracelular se libere al entorno extracelular. La liberación del contenido celular desencadena una respuesta inflamatoria en el tejido circundante. Las enzimas de los lisosomas contribuyen a la digestión del contenido celular lesionado. Células mitóticas. Las células en división no pueden mantener la integridad de la membrana cuando sufren necrosis. Entonces el contenido celular se extravasa, induciendo inflamación en el tejido circundante. Origen de las enzimas digestivas. Las enzimas que digieren el contenido celular provienen de los lisosomas que se liberan tras la ruptura de las membranas lisosomales. Tiempo de digestión del contenido celular. La digestión del contenido celular puede tardar entre 4 y 12 horas en completarse. La degradación celular es un proceso gradual que se lleva a cabo a medida que las enzimas lisosomales actúan sobre los componentes celulares. Hay unas implicaciones adicionales de la necrosis, como la patogénesis de la enfermedad. La necrosis se asocia con diversas enfermedades como infartos, infecciones graves y necrosis tisular debido a quemaduras o toxinas. Puede llevar a la pérdida de funciones del tejido afectado y, en casos severos, la muerte del organismo si no se controla. Inflamación y daño secundario. La inflamación causada por necrosis puede resultar en un daño adicional
en las células y tejidos circundantes. Hay una cascada inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede incluir la liberación de citoquinas, reclutamiento de células inmunitarias y la formación de tejido cicatricial. Diferencias morfológicas y funcionales. A comparación de la apoptosis, a diferencia de esta, la necrosis es un proceso descontrolado y patológico, como bien lo decía antes. La necrosis implica hinchazón celular, lisis y fragmentación no ordenada de la célula, en contraste a la apoptosis, que es un proceso ordenado y no inflamatorio. Las características microscópicas de las células necróticas, por ejemplo, la eosinofilia aumentada, condición hematoxilina eosina. Las células necróticas muestran una mayor eosinofilia cuando se entiñen con hematoxilina y eosina. Hay una pérdida de ARN citoplasmático. La disminución del ARN citoplasmático contribuye a la mayor afinidad de colorante eosina. Acumulación de proteínas desnaturalizadas. Las proteínas citoplasmáticas desnaturalizadas se unen al colorante eosina, intensificando la coloración roja. Tiene una apariencia vítrea y homogénea. Comparación con células normales, las células necróticas pueden tener una apariencia vítrea y homogénea en comparación con algunas de las células que están sanas. La pérdida de glucógeno convierte a estas apariencias homogéneas y vítreas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cambios morfológicos? La condensación de la cromatina, fragmentación nuclear, cariólisis. La cromatina nuclear puede mostrar signos de condensación, una característica de las células de necrosis. La fragmentación nuclear, el núcleo de las células necróticas puede fragmentarse. Y la cariólisis, disolución del núcleo, que es una etapa avanzada de la necrosis, prácticamente lo anterior, la fragmentación nuclear. Los cambios nucleares adoptan uno de tres patrones posibles, todos ellos debido a la degradación del ADN. Cariólisis, reducción de la basofilia de la cromatina. Se observa una disminución de la basofilia de la cromatina, reflejando una pérdida de ADN. Este cambio es causado por la degradación enzimática del ADN por endonucleasas. En el aspecto, el núcleo se torna pálido y se disuelve gradualmente. Pignosis, que significa reducción del tamaño del núcleo, caracterizada por la reducción y el aumento de la basofilia. La cromatina se condensa en una masa basófila contraída, tiene un aspecto que se vuelve pequeño, denso y oscuro. Este patrón también se observa en la muerte celular por apoptosis. Cariorrexis, fragmentación del núcleo. El núcleo pignótico sufre fragmentación. El núcleo se divide en múltiples fragmentos debido a la continua actividad de la endonucleasa. El núcleo se fragmenta en varios pedazos dispersos en citoplasma. Hay una implicación de cambios nucleares, indicadores de necrosis y apoptosis. Tipos de necrosis. Existen varios tipos de necrosis como la coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, necrosis grasas y fibrinoide. La necrosis coagulativa es un tipo de necrosis en la cual la arquitectura del tejido muerto se mantiene durante algunos días como mínimo. El tejido afectado tiene una textura firme, presumiblemente la lesión desnaturalizada no solo por las proteínas estructurales, sino también por enzimas, y de esta forma bloquea la proteólisis de las células muertas. El resultado son células intensamente eosinófilas con núcleos mal definidos o rojizos que persisten días o semanas. La necrosis licuefactiva, con etimología de licuado, licuefactiva. En esta, a diferencia de la coagulativa, se caracteriza por la digestión de las células muertas, lo que determina la transformación del tejido en un líquido viscoso. Se observa en las infecciones bacterianas focales y ocasionalmente en las fúngicas, porque los microbios estimulan la acumulación de leucocitos y la liberación de enzimas de estas células.
El material necrótico es, con frecuencia, de color amarillo cremoso por la presencia de leucocitos y se denominan pus. Por razones desconocidas, la muerte de las células en el sistema nervioso central suele manifestarse como necrosis licuefactiva. La necrosis gangrenosa, por lo general, se aplica a una extremidad, habitualmente la pierna, que se ha quedado sin vascularización y ha sufrido necrosis, normalmente coagulativa, en múltiples planos tisulares. Cuando se superpone una infección bacteriana, hay más necrosis licuefactiva por las acciones de las enzimas degradantes de las bacterias y los leucocitos atraídos, lo que da lugar a la llamada gangrena húmeda. La necrosis gaseosa se encuentra sobre todo en focos de infección tuberculosa. El término gaseoso, similar al queso, deriva del aspecto friable y el color blanco del área de la necrosis. El estudio histológico del área necrótica revela una colocación no estructurada de las células fragmentadas o lisiadas y restos granulares amorfos, delimitando por un margen inflamatorio definido. Esta imagen es característica del foco inflamatorio denominado, como ven en la ilustración, la tuberculosis. Necrosis grasa. El término necrosis grasas hace referencia a áreas focales de destrucción grasa debido normalmente a la liberación de lipasas pancreáticas activadas en el interior del páncreas y cavidad peritoneal. Esta activación ocurre en una funesta urgencia abdominal denominada pancreatitis aguda. Funesta es como destrucción o algo propenso a la destrucción. En este trastorno, las enzimas pancreáticas salen de las células acinares dañadas y licúan las membranas de las células adiposas del peritoneo, liberando estrés de triglicéridos que son escindidos por las lipasas pancreáticas. Necrosis fibrinoide. Este es un tipo especial de daño vascular observado habitualmente en reacciones inmunitarias que afectan los vasos sanguíneos. Se produce normalmente cuando se deposita complejos anticuerpos en las paredes arteriales. Los depósitos de estos inmunocomplejos, junto con las proteínas plasmáticas que han salido del vaso, generan una imagen rosa, brillante y amorfa de las tinciones hematoxilina eosina, denominada fibrinoide, similar a la fibrina, por los patógenos. Ya vimos la necrosis, cómo se dividía y que es un proceso en el que la célula muere accidentalmente. Aquí tenemos la apoptosis, que es voluntario, y para definir lo que es la apoptosis lo debemos dividir en dos, prácticamente, en señales intrínsecas y extrínsecas. Como yo lo entendí, esas señales provienen, las intrínsecas provienen del interior de la célula y suelen ser resultado del daño del ADN, estrés oxidativo o difusión mitocondrial. Las señales extrínsecas, por su parte, esas señales provienen del exterior de la célula y son medidas por receptores de muerte en la superficie celular, como los receptores FAS y TNF, factor necrótico de tumuración. Hay una activación de la enzima capasa. Las capasas son proteasas cruciales en la ejecución de la apoptosis. Se dividen en capasas indicadoras como la capasa 8 y la capasa 9, y las capasas ejecutadoras como la capasa 3 y la capasa 7. Una vez activadas, las capasas ejecutoras degradan una variedad de proteínas celulares esenciales, llevando a la desintegración ordenada de la célula. Después las endonucleasas activadas degradan el ADN genómico en fragmentos característicos. Las proteínas nucleares y citoplásmicas son degradadas, lo que lleva a una condensación del núcleo y la formación de cuerpos apoptósicos. Acto seguido, las células apoptósicas se descomponen en fragmentos rodeados por membrana plasmática, llamados cuerpos apoptósicos, que contienen porciones de citoplasma y de núcleo. Aunque la membrana plasmática se mantiene indemne, sus componentes de superficie son modificados para reproducir
las señales de encuéntrame y cómeme por los fagocitos. Las señales de reconocimiento, como son las señales encuéntrame, estas señales como la liberación de ATP o IUTP atraen los fagocitos al sitio de la célula apoptótica. Las señales de cómeme, las células apoptóticas exponen fosfolicerina en la superficie de su membrana, una señal reconocida por los fagocitos que facilitan a la fagocitosis. Es muy importante la apoptosis. ¿En qué? En desarrollo y diferenciación. La apoptosis es crucial durante el desarrollo embrionario, donde eliminan células innecesarias y esculpe estructuras como los dedos en las extremidades, manteniendo la homeostasis tisular. En los tejidos adultos, la apoptosis regula la eliminación de las células dañadas, viejas o infectadas para mantener la salud del tejido. Respuestas inmunitarias. La apoptosis elimina células infectadas por virus y células con mutaciones que pueden llevar al cáncer, ayudando así a la protección del organismo. La apoptosis no solo es un proceso normal y esencial en el desarrollo y el mantenimiento de la homeostasis, sino que también puede ser inducida en condiciones patológicas donde desempeña un papel crítico en la respuesta del organismo a diversos tipos de daños y estrés. Causas patológicas de la apoptosis: lesión del ADN, hipoxia y radiación. En lesión del ADN hay daños severos al ADN debido a agentes químicos, radiaciones o errores en la replicación del ADN. Pueden activar vías de señalización de la apoptosis para eliminar células con potencial cancerígeno. Hipoxia, como lo hemos hablado al principio de la presentación, la falta de oxígeno puede inducir la apoptosis, especialmente en tejidos sensibles como el cerebro y el corazón. La hipoxia prolongada puede llevar a la activación de la proteína P53 que promueve la apoptosis. Y radiación: la exposición a radiación ionizante causa daños al ADN y otros componentes celulares, desencadenando la apoptosis como un mecanismo de protección para prevenir la proliferación de células dañadas. En la acumulación de proteínas mal plegadas, en el retículo endoplasmático, puede activar la respuesta de proteínas desplegadas UPR que intenta restaurar la homeostasis proteica. Si la UPR falla, se activa la apoptosis para eliminar las células afectadas. También puede ver por acumulación de proteínas mal plegadas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. La acumulación de proteínas mal plegadas también y agregadas a proteicos pueden inducir a la apoptosis de neuronas, contribuyendo a la neurodegeneración. Muerte en algunas infecciones, sobre todo de tipo celular. Bueno, en esta podemos ver las infecciones virales. Muchos virus pueden inducir la apoptosis en las células huésped como una estrategia para evitar la respuesta inmunitaria o como resultado de la activación de las defensas celulares. La apoptosis ayuda a limitar la propagación de la infección viral. También hay infecciones bacterianas y parasíticas. Algunas bacterias y parásitos pueden desencadenar la apoptosis en las células inmunitarias y otros tipos celulares como mecanismos de evasión inmunitaria o a través de toxinas específicas. Y por último, la atrofia patológica en órganos parenquimatosos. Desuso o desenervación, la falta de estímulos nerviosos o la inactividad prolongada puede inducir apoptosis en células musculares y otros tejidos parenquimatosos, resultados en atrofia. Isquemia: la disminución del flujo sanguíneo. Isquemia, como lo hemos hablado antes, reiteradas veces en órganos como el corazón y los riñones, pueden llevar a la muerte celular, apoptosis. Les voy a dar algunos ejemplos de patologías asociadas a apoptosis que estarán apareciendo en pantalla, como cáncer. En muchos tipos de cáncer, las células desarrollan mutaciones que les permiten evadir la apoptosis, lo que contribuye a su crecimiento de la supervivencia descontrolada. El cáncer burla lo que es la apoptosis. Enfermedades neurodegenerativas: un exceso de apoptosis
En el sistema nervioso central puede llevar a la pérdida progresiva de neuronas y función cognitiva, como se observa en el Alzheimer y el Parkinson, con ejemplos más comunes. Las enfermedades autoinmunes, la falla en la apoptosis de las células inmunitarias pueden resultar en la supervivencia de las células autorreactivas que atacan los propios tejidos del cuerpo, como ocurre en lupus eritematosos sistemáticos y la artritis reumatoide. Morfología de la apoptosis. La apoptosis se caracteriza por una serie de cambios morfológicos distintivos que diferencian este proceso de otras formas de muerte celular, como la necrosis. Estos cambios son altamente regulados y permite que la célula muera de manera ordenada, sin causar daño a las células circundantes. Las características morfológicas de la apoptosis son la reducción del tamaño. La célula sufre una concentración, lo que resulta en una reducción significativa del tamaño. Este encogimiento es uno de los primeros signos visibles de la apoptosis y se debe a la pérdida del agua y la condensación en el citoplasma. La condensación de la cromatina. La cromatina nuclear se condensa y se margina contra la envoltura nuclear, formando masas densas y oscuras que son fácilmente observadas al microscopio. Esta condensación es un proceso crucial para la apoptosis que asegura que el ADN se desgrade de manera controlada. La formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos. El citoplasma de la célula apoptótica se fragmenta en vesículas pequeñas llamadas cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos contienen fragmentos de citoplasma y núcleo encapsulados de membranas intactas. La formación de cuerpos apoptósicos es esencial para asegurar en el contenido celular sea aislado y no cause inflamación en los tejidos circundantes. Fagocitosis de las células apoptósicas o cuerpos celulares. Los cuerpos apoptósicos y las células apoptósicas son rápidamente reconocidos y fagocitados por los macrófagos y otras células fagocíticas. Esto se facilita por la exposición de señales como cómeme, como lo decíamos anteriormente, como la fosfoliglicerina en la superficie de los cuerpos apoptósicos. La fagocitosis eficiente asegura que los restos celulares sean eliminados sin liberar su contenido en el espacio extracelular, previniendo así la inflamación y el daño tisular. Esto es muy característico de la apoptosis, no deja inflamación. Por último, agarré esta imagen del libro donde explica las dos principales vías de la apoptosis, la vía mitocondrial intrínseca y la vía del receptor de muerte, la extrínseca. Primero nos vamos a ir por la vía mitocondrial intrínseca, la lesión celular. La apoptosis puede ser desencadenada por varios tipos de daño celular, retirada de factores de crecimiento, daño del ADN por radiación, toxinas, radicales libres, como hemos hablado a lo largo de la presentación, el plegamiento incorrecto de las proteínas, estrés del retículo endoplasmático. Sensores de la familia BCL2. Estos sensores detectan el daño celular y activan a los factores de la misma familia como BAC y VAX. Estos efectores, BAC y VAX, se insertan en la membrana mitocondrial y facilitan la liberación del citocromo C y otras proteínas proapoptóticas. El citocromo C liberado se une a los factores en el citoplasma para formar el apopsoma que activa la capasa. Hay unos reguladores que son el BCL2, BCLXL. Estos son inhibidores que convierten la liberación de citocromo C y otras proteínas proapoptóticas, regulando así la apoptosis. Cuando hay una activación de la endonucleasa, las capasas activadas inducen esta activación que fragmentan el ADN nuclear. Las capasas también degradan las proteínas del citoesqueleto. Las células se fragmentan en vesículas llamadas cuerpos apoptóticos, que son posteriormente fagocitados por células fagocíticas. Ahora vamos con la vía del receptor de la muerte, o sea, la vía extrínseca. Hay interacciones receptor-ligando en esta vía. Esta vía se activa por la unión de ligandos específicos a receptores de muerte en la superficie celular,
como el FASH, y receptor del TNF, factor necrótico tumoral. Las proteínas adaptadoras. La unión de los ligandos a los receptores recluta proteínas adaptadoras que activan a las capasas iniciadoras. Estas capasas, una vez activadas, activan a las capasas ejecutoras. Y estas son las responsables que llevan a cabo la degradación celular, incluyendo la activación de endonucleasas y la descomposición del citoesqueleto. Similar a la vía intrínseca, las capasas ejecutoras activan la endonucleasa que fragmenta el ADN y las capasas degradan las proteínas del citoesqueleto. En la formación de los cuerpos apoptósicos, la célula se fragmenta en los cuerpos apoptósicos que son fagocitados por las células fagocíticas. Ambas vías culminan en la formación de cuerpos apoptóticos o apoptósicos que son posteriormente eliminados por células fagocíticas, asegurando así la limpieza eficiente de las células muertas sin provocar una respuesta inflamatoria. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Creo que con esto hago la hora que nos dijo el doctor. Muchas gracias por la atención.